Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la llama de amor. Hoy vamos, en esta pequeña escuela de la llama de amor, a estudiar la lección número 43, que titulado La llama de amor es el mensaje de Fátima revelado a las familias. Invoquemos en primer lugar a nuestra Madre Santísima para que nos acompañe en estos momentos y nos ayude a comprender mejor ese mensaje que brota de su inmaculado corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y ahora oremos con esta pequeña oración tan bella que Jesús compuso para nosotros y que entregó a Isabel. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Qué oración tan bella. Cada vez que la leo, que la medito, descubro cosas maravillosas. Jesús dijo que esta oración ciega a Satanás. Deberíamos llevarla en el corazón, aprenderla de memoria y en los momentos de dificultad recitarla lentamente para que el enemigo maligno se vaya cegando y se aleje de nuestros corazones. Hoy, hermanos queridos, vamos a hablar del mensaje de Fátima y de la llama de amor. El primer punto de la lección de hoy se titula Punto de encuentro entre el mensaje de Fátima y el mensaje de la llama de amor. El segundo punto es el camino de los pastorcitos y el camino de Isabel. Y el tercer punto, el combate espiritual de Isabel. Pasemos pues a meditar esos puntos de encuentro entre el mensaje de Fátima y el mensaje de la llama de amor. Para entrar les digo que el mensaje de la llama de amor es el mismo mensaje de Fátima, solamente que aplicado a las familias, como la rosa mística es el mensaje de Fátima aplicado a las comunidades religiosas y a los sacerdotes. ¿Qué similitudes vamos a encontrar entre Fátima y la llama de amor? Pues hay un punto de encuentro. ¿Qué es el mensaje de la llama de amor? La Virgen dice, el efecto de gracia de mi llama de amor. Ella habla de mi llama de amor. ¿Quién es su llama de amor? Es Jesús. Jesús es la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Ese Inmaculado Corazón nos es revelado una vez más en Fátima. La Virgen habla de su Inmaculado Corazón y que su Inmaculado Corazón está ardiendo en llamas, envuelto en llamas. La llama de amor de mi Inmaculado Corazón es mi Hijo Jesucristo. ¡Qué revelación tan maravillosa! En Fátima, la Virgen abre su corazón al mundo, derrama sobre el mundo su amor. Se sirve de tres humildísimos niños, tres niños inocentísimos, pastorcitos
de aquella época de 1917, en un Portugal, como quien dice, tan diferente de nuestra época actual, un Portugal en que Fátima era un pueblecito escondido donde prácticamente no llegaba la información, la comunicación. Eran campesinos sencillísimos. La mayor parte de los niños ni sabía leer. La mayor parte de las personas eran muy, pero muy sencillas, muy ignorantes. Y la Virgen va a escoger a 3 niños ignorantes, inocentes, purísimos. Una niñita de 6 años y después un niño de 9 años, una niña de 10 años. Los 3 primitos, 2 hermanitos y Lucía primita, entre sí la misma familia, pastorcitos que pasaban todo el día cuidando las ovejitas y dedicándose a sus juegos infantiles. La Virgen va a escoger esos corazones puros y los va a formar, primeramente con la visita del ángel. Los prepara con un ángel, el ángel de la paz que llega a ellos, se les revela y los va preparando durante un cierto tiempo, un año, para la gran aparición del Inmaculado Corazón de María. Y durante esas apariciones del ángel, los lleva a la Eucaristía, los lleva a esa gran comunión con Cristo vivo, presente en el Santísimo Sacramento. ¡Qué preciosidad! La Madre de Dios nos va a dar ese grandioso mensaje de Fátima. Es la más grande de las apariciones de la Virgen María, la más formidable, la que proyecta sobre todas las demás apariciones su luz para que nosotros comprendamos el amor infinito de Dios, ese amor infinito de Dios que nos entrega su llama de amor, que nos entrega su propio Hijo a través del Inmaculado Corazón de la mujer perfecta, de aquella que no ha sido tocada por el pecado. Por eso dice ella, yo, la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción, le dice en Lourdes a Santa Bernardita. Y nadie entendía qué significaba eso de la Inmaculada Concepción. El Papa había declarado ese dogma de fe tan difícil, con un camino tan duro, porque durante siglos los teólogos estuvieron combatiendo, porque unos decían, no, la Virgen no es inmaculada, la Virgen también fue tocada por el pecado, y otros lucharon y defendieron ese misterio de esa mujer que el pecado original no tocó. Fueron unos combates tremendos, ustedes no se imaginan, hasta a golpes en Roma, cómo se enfrentaban los grupos que creían en la Inmaculada Concepción y los que no creían en la Inmaculada Concepción. Y por fin en el año 1854, el Papa Pío IX declaró ese dogma grandioso de que María es intocada por Satanás, intocada por el pecado. Y nos revela así que la gran enemiga de Satanás es la Virgen María. La gran enemiga porque ella no fue tocada por Satanás. ¿Qué hubiera pasado si Satanás hubiera tocado a la Virgen María? Si Nuestra Señora hubiera sido víctima de la más pequeña mancha, el demonio le hubiera podido decir a Jesús, yo tuve poder sobre tu madre. Y por eso es, queridos hermanos, que el demonio tiembla de vergüenza, tiembla de horror ante la que él no pudo tocar. El gran mensaje de Fátima, queridos hermanos, es un regalo maravilloso para esta humanidad que está torcida por el pecado, herida por el pecado, víctima por el pecado. Y la Virgen que viene a revelarnos su amor de madre. Y este diario es precisamente eso, es la revelación del amor de una madre que está herida en sus hijos. Ella no pecó, pero nosotros sí. Somos nosotros los que constituimos las espadas que atraviesan el corazón de esta madre. Y esta madre no refleja más que el amor de Dios. Eso lo debemos tener en cuenta, que la Virgen María es
una expresión, después de Jesucristo, la más perfecta expresión del amor de Dios para toda la humanidad. Dios nos da una madre, que es la madre de su Hijo, la madre perfecta. Y Él, Dios Padre, revela a María Santísima, la entrega una vez más al mundo en Fátima para hacernos entender que Él es el que nos ama. Él es la gracia. El Padre es el que nos salva. El Padre es el que envía a Jesucristo, su Hijo, cuando nosotros estábamos hundidos en la muerte, hundidos en el pecado, hundidos en el infierno. Debemos entender esto, que el pecado de Adán es algo tan terrible que toda la creación la hundió en el infierno. ¿Y qué es el infierno? Es la separación de Dios. Es terrible ese misterio del pecado. Y por eso la Virgen María viene a un mundo que se está hundiendo cada vez más en el rechazo a Dios, en el pecado original. Viene a darnos ese misterio de salvación que es Jesucristo mismo. Es la llama de amor. Entonces, queridos hermanos, acerquémonos a Fátima, estudiemos Fátima, leamos los relatos, vayamos a internet y estudiemos los mensajes de Fátima. No andemos perdidos en ese montón de hojarasca que son, el tercer misterio de Fátima, y ahí andan perdidos en tonterías, que el tercer misterio fue revelado, que no fue revelado. Bueno, un montón de idiotadas, cuando el misterio está clarísimamente revelado. Mi inmaculado corazón triunfará contra el enemigo maligno, contra Satanás. Ese es el misterio fundamental de Fátima. El resto es secundario. El Inmaculado Corazón se revela como el amor infinito de Dios que viene a nosotros en su Hijo Jesucristo para destruir el poder de las tinieblas. Ese es el mensaje de Fátima. Es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de Fátima. Y todo el resto es completamente secundario. Así que quitémonos todo el miedo. Ay, que viene Fátima, el misterio de Fátima, que viene no sé qué guerra. Bueno, olvidemos de eso. Vayamos a lo fundamental. Dios nos ama tanto que nos entrega a su Hijo Jesucristo, quien nos rescata de la muerte. Y es a través de su madre que Cristo se expresa destruyendo el poder de las tinieblas. Escoge pues a 3 niñitos, se les va a revelar, les revela su corazón. Y esos 3 niños no son inertes, sino que son almas puras que se abren al misterio de la Inmaculada Concepción y un día se encuentran envueltos en una luz que baja del cielo. Es impresionantísimo cuando uno lee ese relato de los niños. Lucía relata que de repente vino una luz del cielo que descendió sobre ellos y ellos se vieron envueltos en esa luz, en Dios mismo, en la Trinidad. Lo que los grandes místicos experimentan después de largos años de oración y de sacrificio, de entrega, estos niños lo sintieron en un instante. Fueron sumergidos en el misterio de la Santísima Trinidad y a partir de ese momento cambiaron. Isabel Kindelman va a ser un largo trayecto para experimentar prácticamente lo mismo, porque la llama de amor, cuando se le revela a Isabel Kindelman, la conduce a esa intimidad con la Santísima Trinidad. Y a nosotros se nos ofrece la misma gracia. A nosotros, pecadores, se nos ofrece la misma gracia. La llama de amor es una invitación del Padre Celestial a que nos veamos sumergidos en el misterio de Dios como los niños, en el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es lo formidable. No importa que seamos pecadores. Miren, nosotros no somos buenos. Nosotros no somos salvados porque sabemos mucha teología o porque tenemos una gran ciencia humana. Nosotros no somos gnósticos, aquellos que se dicen que se salvan porque conocen mucho y andarán con la Biblia debajo del brazo toda su vida, pero no llegarán realmente a esa sumersión
dentro del misterio de la Trinidad, porque la Trinidad no se entrega simplemente a aquel que sabe mucho. La gran condición para encontrarse con Dios es: háganse como los niños de Fátima, háganse como niños. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, que entremos en ese misterio de la humildad. Somos salvados por gracia. Somos salvados porque cuando estábamos en lo peor, nos dice San Pablo, en lo más hundidos en el pecado, en la miseria, Dios se compadeció de nosotros. La gracia significa eso, la compasión de Dios, un don gratuito del Señor que viene a nosotros para arrancarnos de la muerte eterna. Y la Virgen quiere que entendamos la gran realidad del pecado. Cuando ella abre sus brazos y la luz que sale de sus manos penetra en lo profundo de la tierra, los niños quedan espantados y ven ese inmenso lago de fuego, llamaradas inmensas, entre las que las figuras espantosas de los demonios, como animales horribles, se revuelcan en el fuego, y las almas de los condenados saltan como chispas en medio de alaridos terribles. Eso vieron los niños, y dice Lucía: hubiéramos muerto si una gracia de Dios no nos hubiera sostenido y la Virgen no nos hubiera dicho antes que nos llevaría al cielo con ella. La Virgen María nos revela el infierno, no como una cosa folclórica, sino como algo espantoso, como el rechazo del hombre a Dios. Y ese rechazo es fruto de la acción de Satanás, porque es Satanás quien tentó a Adán y Eva y los condujo a eso precisamente, a merecer el infierno, que es simplemente y terriblemente el rechazo del hombre a la felicidad que Dios le ofrece. Eso es el infierno. Y las llamas son una expresión de ese misterio horrible de pasar siempre, toda la eternidad, separado de la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, el mensaje de la llama de amor viene a hacernos recapacitar sobre el gran mensaje del Inmaculado Corazón al mundo, y especialmente al mundo de hoy, al mundo moderno, porque no existe en la historia de la humanidad una época tan terriblemente separada del Dios verdadero que la actual. No existe una época en la historia de la Iglesia en la que el infierno mismo se haya decidido a dar el golpe final contra esta pobre humanidad para separarla por completo de Dios. Ese es el objetivo de Satanás, separarnos de Dios. Y todo ese marasmo que vemos, todo ese vivir fuera de nosotros mismos, al que nos lleva toda una tecnología que parece diosa, la diosa tecnología que ha fascinado a tanta gente, es precisamente eso: separarnos del cara a cara con Dios, separarnos de la experiencia que los niños tienen de sentirse inmersos en la Santísima Trinidad. Nosotros estamos llamados a eso, no importa que seamos pecadores, porque no es por nuestros méritos que nosotros merecemos que Dios nos atraiga y nos inunde de su presencia, nos haga vivir intensamente su vida íntima. No, no tenemos ningún mérito. Dios lo hace porque nos ama, independientemente de que seamos pecadores o no seamos pecadores, porque en definitiva no hay ninguno que no sea pecador, porque hasta el más santo pertenece a esa estirpe de pecadores que somos los seres humanos. Entonces, la gracia de la llama de amor, queridos hermanos, viene a hacernos comprender ese mensaje de Fátima, y viene a hacernos comprender algo muy, muy importante, que es el ser víctima. ¿Qué le dice la Virgen llena de dolor, de sufrimiento a los niños? Quieren ofrecerse ustedes como víctimas a Dios, aceptando todos los dolores que Dios les mande, todos los sacrificios, todos los sufrimientos, para reparar los pecados del mundo
y para la salvación de los pecadores. Y los niños dicen, sí, queremos ser víctimas. ¿Hasta qué punto los había santificado la presencia y el contacto con el Inmaculado Corazón de María? La Virgen santifica con su presencia y los niños dicen, sí, queremos ser víctimas. Y vamos a ver a esos niños hacer enormes sacrificios, ayunar, regalar su comida a los pobres, llevar cinturón de mecate apretadísimo todo el día, privarse del agua y tantos otros sacrificios que no sabemos que ellos ofrecieron para la salvación de las almas. Y como decía Francisco, oremos, pidamos, sacrifiquémonos por los pobres pecadores. Y después vamos a ver cómo Francisco y Jacinta van a morir pequeñitos al cabo de un año, al cabo de 2 años de las apariciones van a morir y Jacinta de 7 años va a morir solita completamente, alejada de su familia en un hospital, lejos de su casa, con ese inmenso dolor. Y todo eso ella lo ofrecía por los pobres pecadores. A eso nos lleva el mensaje de Fátima, a comprender que nosotros merecemos la condenación eterna y que cuando nosotros entramos en el camino del pecado, cuando aceptamos consciente y voluntariamente aquello que se opone a la voluntad de Dios, nosotros merecemos ese infierno. Y a hoy cantidad de gente no le importa el pecado, vive hundida en el pecado. El pecado es como una gracia para ellos. El pecado es algo bello, hermoso. Se sienten dichosos de vivir en el pecado. Qué terrible, ¿verdad? Todo eso es fruto de la tremenda oscuridad que Satanás mete en lo profundo de la mente y del alma de muchas personas. Y necesitamos, pues, tomar conciencia de esa situación tan grave de la humanidad y de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad del sacrificio para poder acceder a esa misericordia infinita de Dios. Dios te ofrece la misericordia. No importa el pecado que tengamos, Dios nos ofrece su misericordia y nos pide que entremos en intimidad con Él. Así que quitémonos de la cabeza que solamente aquellas personas buenas son las que están llamadas a la intimidad con Dios. No, mientras más pecadores somos, más, diríamos, merecemos la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia. Entonces, tengamos en cuenta, pues, que la Virgen María viene al mundo a ofrecer la gracia de la llama de amor para que humildes la aceptemos y comencemos a vivirla, para que esa luz intensa de la llama de amor nos penetre, nos transforme, porque no pensemos que nosotros somos los que vencemos el pecado, ¿eh? El pecado lo vence el Padre. Dios eterno es el que vence el pecado y lo vence en nosotros por su Hijo Jesucristo. Es Dios quien al darnos a su Hijo destruye el pecado. Él es el viñador. Él es el que va podando los racimos y que con un inmenso dolor de su alma Dios tiene que cortar aquel racimo que lo rechaza, como le pasó a Judas, que rechazó totalmente el amor de Dios y terminó ahorcado y después destruido completamente, destripado, cuando ya corrupto cayó al suelo y sus intestinos se esparcieron por la tierra en medio de ese espantoso hedor. Qué terrible, hermanos. El pecado está representado en Judas. Judas que se aparta de Cristo, que rechaza a Cristo y que después se suicida y termina de pasto de los animales. La llama de amor pues viene a decirnos que Dios viene a nosotros para salvarnos. El segundo punto
el camino de los pastorcitos y el camino de Isabel, hay una cierta similitud. Los pastorcitos son llevados por ese amor infinito de Dios que nos los presenta como modelos. Y hoy tenemos a Santa Lucía, la tendremos pronto, segurísimamente San Francisco y Santa Jacinta, una niñita de 7 años, santa, un niñito de 10 años, santo, y Lucía, que indefectiblemente será santa dentro de unos años, la veremos en los altares, porque Dios es todopoderoso para santificar a aquel que se deja santificar. Y lo grandioso es eso, que estos niños se dejaron, en su inocencia, se dejaron santificar, pero es una llamada para cada uno de nosotros. Así que nosotros, aunque estemos llenos de pecados, porque Dios es todopoderoso para vencer el pecado, aunque seamos los más grandes pecadores del universo y de la historia, si nosotros nos abrimos al misterio del amor de Dios, experimentaremos la santificación, porque ese es el trabajo de la llama de amor. Cuando la llama de amor viene a nosotros, entra en nuestro corazón, nos santifica porque nos ilumina, santifica a las familias, las ilumina. ¿Qué es lo que hace el pecado en las familias? Las oscurece, las enceguece, las debilita y convierte ese santuario que Dios hubiese querido, habría querido o quería para cada familia, lo convierte en un infierno, es decir, en un lugar donde no hay amor. Si queremos una definición del infierno, es simple: allí donde no existe el amor, ese es el infierno. ¿Y qué pasa donde no hay amor? ¿Qué es lo que hay? Odio. La Virgen nos dice, la llama de odio de Satanás es la que está destruyendo a la humanidad y la está conduciendo a la autodestrucción, a la guerra, al odio, a la violencia. Pues eso mismo que pasa en el mundo es lo que sucede en el interior de las familias que no aman a Dios, que no creen en Dios, que no han aceptado a Dios, que no han aceptado a Jesucristo. Y eso es terrible, porque Cristo viene a ofrecerte a ti y a tu familia la gracia de la paz, la gracia del amor. Y cuando nosotros por soberbia decimos no, entonces no tenemos ninguna alternativa. No hay alternativa, porque el camino del no a Dios nos conduce al camino de Judas, a la autodestrucción, a la destrucción total, la muerte. Entonces, nos encontramos pues con que Isabel es santificada, y santificada a lo largo de una vida, una larga vida. Muere a los 70 y tantos años, pero miren, en 20 años el Señor transformó a Isabel. Y este diario apenas relata unos cuantos años de vida, de 5 o 6 años. En este diario no está toda la vida de Isabel. Ella deja de escribir y pasan 15 años en los que no escribe. No sabemos cómo fue su vida en esos 15 años, porque no nos deja confidencias. Era una mujer muy tímida y que no quería de ninguna manera dejar transparentar su vida interior. Para ella fue un tormento hacernos partícipes de la obra de Dios en su corazón. Todo lo que ella escribió, lo escribió con dolor, con sufrimiento. No quería escribir y tuvo que obedecer. Y quería destruir estos escritos porque pensaban que era pura mentira de parte de ella, pura ilusión. Entonces, aquí apenas tenemos unos 5 o 6 años de vida de Isabel Kindelman y el resto está oscuro. No lo transmitió, pero segurísimamente que esta mujer llevó en esos 15 años ocultos una inmensa vida mística, una vida de unión con Dios, y murió en el gran sufrimiento. Jesús le pide a los niños sufrimiento. Nuestra Señora le dice, ¿queréis ofreceros como víctimas? Y el Señor le dice a Isabel exactamente lo mismo, que sea víctima, que se ofrezca como víctima de expiación, de reparación de los pecados suyos
de los pecados de sus hijos, de los pecados del mundo. Y eso mismo nos lo dice a nosotros. Pero es interesante que el Señor le dice a Isabel, ¿por qué andas buscando grandes sacrificios? Cuando uno busca grandes cosas, ahí está mezclado el orgullo. ¿Por qué no te contentas con los sacrificios normales de la vida? Miren qué importante es esto, porque cuando nosotros leemos este diario, tenemos miedo. Honestamente se lo digo, que cuando yo leí este diario, digo, uy, Dios mío, cuánto sufrimiento. Este diario como que exige un pequeño esfuerzo para leerlo. Y mucha gente me ha dicho, este diario, ay, a mí me impresiona porque es tanto el dolor, tanto el sufrimiento. Sí, pero sin embargo, Isabel es un modelo. Y fíjense que los grandes sufrimientos de Isabel son sobre todo los sufrimientos internos, porque es allí donde el demonio la va a atacar. La va a atacar terriblemente en la mente, en el corazón, en su memoria, en las facultades íntimas. Es allí donde esta mujer va a sufrir los más terribles ataques. Entonces, ella fue santificada a través del dolor, porque ella es una víctima extraordinaria. Pero aunque sea una víctima extraordinaria, el Señor le dice, pero conténtate con los sacrificios normales. Pues ese mensaje de los sacrificios normales es para nosotros, los que tenemos miedo al sacrificio. Todo el mundo tiene miedo al sacrificio, todo el mundo tiene miedo al dolor. Los niños también tenían miedo al dolor y al sufrimiento. Isabel tenía también miedo al sufrimiento. Sin embargo, el Señor le dio una gracia particular. Una gracia, ¿qué significa la palabra gracia? Significa la palabra fuerza. Una gracia es una fuerza extraordinaria que viene de Dios para ayudarnos a hacer algo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Esa es la gracia. No necesitamos una gracia de Dios a menos que estemos enfermos para dar un paso, porque eso está dentro de nuestra propia constitución natural. Damos pasos, comemos, actuamos, hablamos, si somos personas saludables, pero no es lo mismo algo propio de la naturaleza que aquello que está encima de nuestra naturaleza, y agarrar, aceptar el dolor. Eso está encima de nuestra propia naturaleza. Pero sin embargo, hay multitud de pequeños sacrificios que podemos ir haciendo a lo largo del día. Y Jesús le va pidiendo a los niños a través de su madre esos sacrificios pequeños que están al alcance de la mano de los niños. No les va a pedir las grandes flagelaciones que pidió a muchos santos. No, a nosotros nos pide cumplir simplemente con amor nuestro deber, aceptar los sufrimientos propios de una vida normal, las dificultades de todo tipo que se nos presentan. Eso es lo que Dios nos pide. Pero Dios nos pide que le demos sentido. Hay que darle sentido al dolor. Todo aquello que nos agobia, si no lo aceptamos con amor, nos destruye. Da pena leer cómo hay personas que en medio de los dolores han pedido que las maten, han pedido la eutanasia, han ido a los tribunales a pelear su muerte, el derecho de morir, y dicen con dignidad. Sí, morir con dignidad, pero no hay más dignidad, no hay dignidad suprema más que aquella de aceptar la voluntad de Dios en la vida. Veamos los mártires. ¿Cuántas personas han entregado su vida por Jesucristo? Una de ellas en medio de tormentos espantosos, de muertes atroces, y no tenían fuerza. La fuerza le vino de lo alto. Y porque Dios les quiso dar ese signo de su misericordia, les dio una gracia de morir mártires. Nosotros tal vez no vamos a ser mártires, pero hay un martirio, el martirio de cada día, que Santa Teresita del Niño Jesús proclama y enseña, es decir, ofrecer al Señor todas y cada una de las pequeñas dificultades de la vida, de los pequeños sufrimientos, hacer todo por el amor de Dios. Y eso es precisamente lo que la Virgen María nos pide en Fátima. Nos pide que participemos con nuestros sacrificios, así como se los pide a los niños, nuestros sacrificios de todos los días,
para la salvación de la humanidad. Isabel va a hacer exactamente eso. Va a ofrecer al Señor las durezas del día, las fatigas del día, el frío terrible de su época, que no tenía ni siquiera calefacción en su cuarto, en medio de ese clima de Hungría, que en el invierno es verdaderamente tremendo. Es decir, Dios nos va pidiendo a nosotros la participación en el misterio de la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Cristo soportó por nosotros los dolores de la cruz y es a través de sus dolores que Cristo nos salvó. Y entonces, tanto en Fátima como en la vida de Isabel Kindelman, la llamada es la misma. La llamada es: toma tu vida y ofrécela a Dios como una víctima de propiciación, como una víctima de amor, para reparar los pecados del mundo, para reparar tus propios pecados. Entonces, hermanos, esta es la gran enseñanza de Fátima. Dios nos ama tanto que nos entrega a su Hijo Jesucristo, quien toma la cruz, lo que significa la cruz, para salvarnos. Y nosotros, para poder salvarnos del infierno, que es una realidad que aunque no la veamos, la experimentamos ya desde esta tierra, porque el infierno, en cierto sentido, es el dolor, porque Dios no quiso el dolor para nosotros. Dios nos creó lejos del dolor, lejos del sufrimiento. Todo el dolor y el sufrimiento del mundo y sobre todo la muerte es producto del pecado al cual nos arrastró Satanás. Entonces, queridos hermanos, la llama de amor viene a eso. La llama de amor viene a abrirnos los ojos, iluminarnos y hacernos comprender que el misterio del mal viene a nosotros ofreciéndose como un fruto apetitoso, pero que es un fruto que encierra dentro de él la muerte. Y ya que hemos sido mordidos por la muerte, tenemos la posibilidad de destruir la muerte. Y esa destrucción de la muerte viene cuando nosotros acogemos ese misterio de Cristo. Y por eso la Virgen dice: mi inmaculado corazón triunfará. ¿Dónde va a triunfar el inmaculado corazón de María? En cada uno de nosotros. En cada ser humano que acoge a Jesucristo, ahí está el triunfo del inmaculado corazón de María. Fátima es la llama de amor vivida en el interior de cada hogar. Pasemos al tercer punto: el combate espiritual. No podemos nosotros quedarnos con las manos cruzadas. Estamos boxeando con un tremendo boxeador. Y si nosotros no nos defendemos, nos destruye. Satanás es un tremendo boxeador y viene directo contra nosotros. El demonio no descansa, el demonio no se oculta, el demonio se nos enfrenta, lo queramos o no lo queramos. El demonio tiene un apetito de enfrentarse con cada uno de los seres humanos para derrotarlo. No podemos huir del demonio, no podemos pactar con él, no le podemos decir: mira, a mí no me ataques, yo soy tu amigo, no me ataques, porque ahí mismo está la destrucción de nuestro destino cuando nosotros pactamos con Satanás y nos encontramos con gente que es ciega, que es tonta, que es estúpida y piensa que va a encontrar en Satanás alguien positivo. Hay gente tan estúpida que adora a Satanás y tenemos esos cultos idolátricos del satanismo, del luciferianismo y de tantas sectas que se entregan a la adoración del demonio, a la alabanza al demonio. Es decir, es algo totalmente absurdo, una ceguera total. Hay gente que va a buscar en la magia, en la hechicería, en el ocultismo, etcétera, favores, ayudas, pero eso es absurdo. Satanás es la perversión total, es la mentira total, es el engaño total, y Satanás jamás va a ser el menor bien, porque eso se contradice contra su propia naturaleza. El demonio es el mal puro, ese es el demonio.
y no nos puede hacer ningún bien. Todas esas personas que están hundidas en la brujería, en la magia, en el esoterismo, y ahora en estos momentos, en esta época, es espantoso ¿cómo diría yo? La ansiedad que la gente tiene de las cosas demoníacas, la ansiedad. Y no piensen ustedes, como muchas veces se dice, que esa superstición es fruto de la ignorancia de las multitudes. Mentira. Hay sabios según el mundo. Hay personas inteligentísimas, graduadas en las más grandes universidades, que recurren al demonio. Esos grandes clubes luciferinos y satánicos que hay, ¿creen ustedes que están llenos de gente ignorante? No, son precisamente los sabios de este mundo los que están ahí, los doctores, los ingenieros, los técnicos, aquellos que tienen la sabiduría del mundo, son los que están allí metidos en pacto con Satanás porque piensan que Satanás les va a dar el poder. Ellos piensan, los pobres, pero la mentira nunca produce fruto. El error nunca produce fruto frutos falsos. Y cuando viene la hora de la verdad, todo eso se desmorona. Entonces, queridos hermanos, tenemos que combatir. Y la llama de amor es una gracia de combate. Y solamente se combate cuando se conoce al enemigo. Y eso es precisamente lo que la Virgen le viene a decir a la humanidad. Miren, no sean ingenuos. La ciencia no les va a dar la salvación. Ningún alma se ha salvado por la ciencia, dice Jesús en el diario espiritual. A la ciencia solamente corresponden frutos humanos y en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, frutos de muerte y de destrucción, como son las armas. Las armas. ¿Creen ustedes que Dios va a crear una bomba atómica para destruir a la humanidad? ¿Que Dios va a crear esos tanques terribles que destruyen con sus bombas a los enemigos de las ciudades? No, Dios no creó las armas las creamos nosotros, pero incitados por el espíritu maligno. Entonces, queridos hermanos, el gran combate de la llama de amor se sitúa aquí, en el corazón y en la inteligencia. Tenemos la gracia de oponer a esas fuerzas misteriosas que andan volando por los aires. Eso dice Pablo, las potestades, esos poderes infernales vuelan por los aires, están en los aires, están alrededor nuestro, buscando como un león que da vueltas en torno a nosotros, cómo devorarnos. Entonces, la llama de amor viene a iluminar nuestra mente, a iluminar nuestros corazones y a darnos el poder de enfrentarnos con el enemigo maligno y todas sus huestes. Y la Virgen dice, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación. Oigan esas palabras tan formidables. Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, prometo la salvación. Uy, qué blasfemia. Una mujer prometiendo la salvación. Sí, una mujer prometiendo la salvación. La mujer, la Madre de Dios. Eso lo promete la Virgen. Pero tengamos en cuenta que en la boca de la Virgen está hablando el Hijo. Es el Hijo quien produce en el corazón de la Madre y en la boca de la Madre esa frase, yo prometo la salvación a través de mi Madre. Por eso, quien abraza la devoción al Inmaculado Corazón de María tiene la salvación asegurada. Y la llama de amor es la devoción al Inmaculado Corazón de María en su máxima expresión, es decir, en el combate contra el pecado. Porque la llama de amor nos capacita
para rechazar el pecado, para rechazar la acción de Satanás en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, en nuestra familia. Debemos tener claro, pues, que la Virgen no viene a bromear. La Virgen no nos está engañando. La Virgen no nos viene a prometer tonterías. La Virgen nos viene a decir la realidad de las cosas. Y aquel que no quiere escuchar la realidad de las cosas se va a encontrar con la tremenda realidad que es estar bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del odio, bajo el poder de la mentira, bajo el poder de la destrucción del hombre. Ese es el gran problema del pecado. Entonces, la llama de amor, queridos hermanos, debemos promoverla. Hay que promover la llama de amor, porque cantidad de gente, los pobrecitos, viven como en la luna. No se dan cuenta de la vida real. No se dan cuenta de que viven en la destrucción, en la miseria, en la pobreza espiritual, en la suciedad física. No se dan cuenta de que viven en el marasmo interior, en el miedo, en el temor, en la desesperación, en la angustia, con dolores de todo tipo, con un corazón destrozado, en la tristeza. Todo eso Dios no lo quiso para nosotros. Dios no nos creó para el sufrimiento. El sufrimiento es producto de la acción del espíritu maligno. ¿Cuáles son las características de aquellas personas que están afectadas por la acción de los espíritus malignos? La angustia, la depresión, la tristeza, el miedo, la desesperación. No tienen confianza en el Señor, no se sienten hijos de Dios, no confían en que Dios es su Padre y que Dios los ama y que Dios cuida hasta los más mínimos detalles de nuestra vida, de la vida de sus hijos. Dios los cuida cuando nosotros aceptamos ese cuidado de Dios. Entonces, hermanos, la llama de amor nos lleva al combate espiritual y un combate victorioso. La llama de amor nos lleva a la victoria y eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que las parroquias necesitan. Eso es lo que la Iglesia Universal necesita. Es necesario, pues, que promovamos intensamente las pequeñas escuelas de la llama de amor. Tomen esos audios humildes y sencillos que estoy haciendo. Haga que su familia los oiga. Llame 2, 3 personas. Oigamos estos audios, veamos estos videos y comencemos a instruirnos sobre ese gran regalo de la llama de amor. Voy a leer estos textos, 2 textos muy bellos que he sacado del Diario Espiritual del 6 de diciembre del 64. En el primero dice la Virgen: esta llama de amor entregué en tus manos, puse en tus manos, y pronto llegará a su destino. Y las llamas que brotan de mi amor apagarán el fuego del infierno. Oigan, por favor. Esta llama de amor puse en tus manos y pronto llegará a su destino. Y las llamas que brotan de mi amor apagarán el fuego del infierno. El fuego del infierno es el odio, porque esa es la raíz de todo. Donde hay odio está el infierno. Donde hay amor está el cielo. Mi llama de amor, con una claridad inimaginable y con un calor saludable, inundará la redondez de la tierra. Oigan esta promesa. Inundará la redondez de la tierra. Si la Virgen lo dice, se cumplirá. Mi llama de amor, con una claridad inimaginable y con un calor saludable, inundará la redondez de la tierra. Hijita mía, para eso necesito yo el sacrificio. Yo necesito tu sacrificio, el sacrificio de ustedes, para que las mentes y corazones en las que arde el odio infernal reciban la mansa luz de mi llama de amor. ¿Qué cosa tan espantosa está pasando? Los productores de cine, los productores de esos videos que los niños están constantemente viendo,
los productores de esas películas que vemos en televisión nos están envenenando de odio, porque los niños ven cómo se golpean los hombres, cómo se matan, cómo se destruyen, cómo todas esas películas, aún las y más anodinas, hay momentos de odio, de rencor, de violencia. Todas las telenovelas lo que nos presentan son familias que se golpean, novios que se rechazan, esposos que se separan. Eso es la llama de odio del demonio. Es decir, yo no voy a aprender nada del odio. Los niños no van a aprender nada de esas telenovelas y de esas películas donde se expresa la violencia. Esas son expresiones del enemigo maligno y la Virgen las está denunciando. Ella dice que necesita mi sacrificio, tu sacrificio diario, humilde, sencillo. ¿Para qué? Para que su llama de amor inunde la redondez de la tierra. Es importantísimo este llamado que la Virgen nos está haciendo, porque es un llamado a la altura de todo mundo. Todo mundo tiene sacrificios que hacer, todo mundo tiene dolores, todo mundo tiene sufrimientos. Pues bien, en vez de que esos dolores y sufrimientos caigan en el vacío, hay que tomarlos y decir: Madre, yo te ofrezco este dolor de cabeza, yo te ofrezco esta fatiga, yo te ofrezco este penar, esta pena, este sufrimiento que tengo, lo ofrezco en sacrificio para que tu llama de amor inunde la redondez de la tierra. Y el segundo texto dice: ¿sabes qué eres tú? ¿Sabes qué eres tú? Un punto pequeño que se encendió en mi llama de amor, y la claridad recibida de mí enciende las almas. Es algo así como que la Virgen le dijera a Isabel: tú eres un fósforo, un punto pequeño. Ese fosforito está inundando a tu alrededor de claridad a las almas. ¿Qué tal que todos los fieles católicos, los 1000 y pico, los 1400 millones de católicos que somos en el mundo, encendiéramos cada uno ese fósforo? ¿Cómo no se iluminaría este mundo? Y la Virgen nos está pidiendo que todos aquellos que formamos parte de la Iglesia Católica, en primer lugar, encendamos la llama de amor en nuestro corazón para que podamos iluminar a las personas que nos rodean. Si yo ilumino a las personas que me rodean, en primer lugar a mis hijos, a mi cónyuge, a mis hijos, y mis hijos también arden en el fuego de la llama de amor, los amigos de tus hijos, de tus hijas, arderán en llama de amor. Y los demás parientes igual, y de familia en familia se irá extendiendo el reguero de pólvora que la Virgen María pide y profetiza. Y cuanto más sean las almas sacrificadas y que velan en mi oración, tanto mayor será la fuerza de mi llama de amor en la tierra. Es importantísimo esto. Somos corresponsables. La llama de amor es una responsabilidad. El párroco que se opone a la llama de amor, que no la entiende, que no hace esfuerzos para comprenderla, está cerrando la puerta a una gracia especial en su parroquia. El padre de familia, la madre de familia que conoce la llama de amor, pero no se la aplica, está cerrando una puerta en su casa. Hermanos, cuando nosotros despreciamos esta gracia de la Virgen María, en vez de contribuir con la vocación de María, con la misión de la Virgen María, le estamos poniendo un obstáculo. Formen pues una fila estrechamente apretada, porque la fuerza del sacrificio y de la oración quebranta la llama del odio infernal. Meditemos esto. La Virgen dice que nos unamos, que formemos una fila, un ejército bien apretado, dice, bien unido, porque la fuerza del sacrificio y de la oración. La Virgen María trabaja con la fuerza del sacrificio y con la fuerza de la oración. Jesús nos dice: estos demonios solamente
se expulsan con el ayuno y la oración, es decir, con el sacrificio y la oración. No se trata de que vamos a pasar ayunando todo el día o todos los días. Es que el ayuno también se puede hacer con pequeños sacrificios. Con pequeños sacrificios. Habrá quien pueda ayunar 40 días, otros que no podemos ayunar 40 días, ni siquiera podemos ayunar un día. Pero sí podemos hacer pequeños sacrificios a lo largo del día. Y ese pequeño sacrificio ante los ojos de Dios vale como un ayuno. El anciano, el enfermo que está en su cama, ¿qué más sacrificio quiere ofrecer a Dios que la enfermedad? El niño puede ofrecer sacrificios. Yo no voy a tomar este caramelo, te lo ofrezco, Señor, como hacían los niños de Fátima. Yo no voy a tomarme esta Coca-Cola, renuncio. En vez de ver la televisión, en vez de estar jugando con el Nintendo, lo que sea, voy a orar un momento. Voy a dejar de lado lo que a mí me gusta y te lo ofrezco por la salvación de las almas. Hermanos, la Virgen nos está llamando, pues, a que hagamos de nuestra vida diaria un constante sacrificio, como una respiración. La madre dice que su jaculatoria debe ser una constante respiración, una constante respiración. Y esa constante respiración es la que da vida a nuestra alma. Los malignos se reducirán cada vez más si nosotros respondemos a la llamada de la Virgen de oración y sacrificio. Y la oración es la jaculatoria, la oración es la misa, la oración es el rosario, la oración son los salmos, la oración es la meditación de la palabra de Dios, la meditación es levantarte en la noche 2 horas para hablar con Dios. La oración es todo aquello que nosotros ofrecemos a Dios como una alabanza. Cada día, pues, podemos hacer de nuestra jornada una entrega, una oblación, una adoración a Dios de nuestros sacrificios y de nuestra oración. ¿Y cuál es el resultado? Su llama que arde de odio se apagará. La llama del demonio que arde de odio se apagará. Y el resplandor de mi llama de amor llenará todas las regiones de la tierra. Así que si tu familia es un pequeño infierno, oren y sacrifíquense, recen la llama de amor y esa llama de odio que inunda tu casa se apagará. Ese es el gran mensaje que la Virgen nos da hoy, queridos hermanos. Hagamos nuestra escuela de la llama de amor, llamemos a nuestros amigos, tomemos el diario, compartamos, reflexionemos, oremos juntos y la Virgen hará su camino. Tengan ustedes una feliz semana y ya saben, a promover las escuelas de la llama de amor. Yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.